queremos presentarles nuestro proyecto Cafetera con programación de circuito cerrado bajo la tutela del profesor el ingeniero Ubaldo Murillo Aguilar. Los integrantes de nuestro equipo son Peña García Montserrat, Arriaga Rodríguez, Christopher Jeremy, Castillo Rivera Santiago, Jerónimo Sánchez Valeria, López Argüelles Asia Lapías, Montes de Luna Lilibet, Rubalcaba Varela Jorge, Velázquez Vega Joana Belén, Veracruz Brian Alejandro. Los materiales y complementos que se utilizaron para la elaboración de nuestra cafetera fueron madera, tubos de cartón, papel contact, plástico, Arduino, sensor de temperatura LM35, LEDs, mangueras, electroválvulas, servos, fuente de 12 volts, relevadores, contenedor de aluminio, calentador, cable rojo y negro de calibre 12, cinta, silicón, estaño y bisagras. Para el diseño de esta cafetera queríamos algo sofisticado. Estos son los primeros bocetos de nuestro proyecto. Habíamos conseguido los depósitos para el agua, la parte más importante, por lo que decidimos partir de eso. Para los dispensadores de café, pensamos que sería buena idea implementar el mismo mecanismo que las máquinas dispensadoras automáticas, que girara una espiral por dentro del tubo empujando el café hacia el frente, que fuera directo al embudo que iría a parar al vaso. Pero esto cambió debido a que en la ejecución no era práctico y optamos por poner un servo al final del tubo en vertical. También habíamos contemplado un contenedor para la leche, calculando más o menos la cantidad de leche que necesitábamos. Determiné las dimensiones que debía tener para que fuera ideal al espacio disponible en nuestra estructura, pero esto cambió debido a que no podíamos mantener la conservación de la leche adecuadamente debido a nuestras limitaciones, por lo que decidimos usar leche en polvo y agregar un tubo más junto a los 3 cafés principales. Para la estructura queríamos algo fuerte, resistente, necesitaba cargar el peso de los depósitos junto al agua, además que no se fuera a estropear con el agua. Debido al tamaño de los depósitos y tomando en cuenta que el depósito donde se rellena el agua debe ir encima del que tiene la resistencia por un proceso que se explica más a detalle en otro momento. Al principio pensamos un espacio extra arriba y abajo para que este fuera el espacio para los componentes y conexiones. El espacio de arriba solo se redujo a la mitad, ya que se tenía que implementar que sobresalieran los tubos de café y el depósito de agua para su fácil rellenado. Funcionamiento teórico. La cafetera deberá constar de 3 fases: selección, calentado y preparación de café. La selección funcionará en base a la programación hecha en LabVIEW, donde se mostrará una pantalla de selección donde, valga la redundancia, se seleccionará el tipo de café, el tamaño de vaso y si se le añadirá crema. Una vez se seleccione cualquier opción de las 3 categorías antes mencionadas, se iluminará un LED en la cara frontal de la cafetera y a su vez se escuchará una voz diciendo la opción seleccionada. Pasando a la segunda fase, el calentado, primero se llenará el almacenamiento de agua de la cafetera, el cual es el mismo que se usa en los dispensadores de agua para calentarla. Una vez llenado y después de haber seleccionado el café de su preferencia y el tamaño de vaso, se selecciona la temperatura deseada del agua y enseguida empezará a calentarla. Y a su vez prenderá un LED rojo en la cara frontal indicando que el café está preparado. Una vez llegando a la temperatura deseada, este LED se apaga. La tercera y última fase, una vez lista el agua, se moverá uno de los servos que contienen los tipos de café, moviendo solo el que se seleccionó previamente, dejando caer el café en el vaso y a su vez vertiendo el agua al vaso, llenándolo hasta donde deba dependiendo del tamaño del vaso. Una vez termina esta fase, una voz dirá: café listo, tenga un buen día. A continuación vamos a explicar el funcionamiento de nuestro programa de la vida. En nuestro panel frontal tenemos en esta parte la selección del tipo de café, tenemos la selección del tamaño del vaso y el agrego del sustituto de crema. La segunda parte tenemos en nuestro lado izquierdo el proceso del calentado del agua, que es la preparación del agua para el café. Y en la tercera parte está el proceso de la preparación del café en general,
que la estaremos mostrando a continuación en nuestro programa de la BIU. Ok, esta es nuestra estructura de la BIU. En la primera parte tenemos la estructura de Casio. Cuando a nosotros al momento de oprimir este valor, si yo selecciono capuchino, el capuchino tiene un valor representado por 1. Cuando yo oprimo este valor y al instante dejo de oprimirlo, el contador va a quedar con el valor de 1. Si yo selecciono el moca, que tiene el valor de 2, y dejo de oprimirlo, se va a mantener con un valor de 2. ¿Por qué? Porque nuestro contador siempre se va a quedar con el último valor que fue oprimido. Ok, cuando yo selecciono el botón, este instantáneamente manda una señal para que el LED se active y automáticamente el diálogo en la cafetera empiece a reproducirse. Estamos en la primera sección, que es la selección del café. En estas dos partes se repite exactamente lo mismo que en la primera, solamente que aquí tenemos la selección del tamaño del café, que son los mismos códigos. 0 es chico, 1 es mediano y 2 es grande. Es lo mismo, seleccionamos, manda la señal al LED y al mismo tiempo empieza a reproducirse el audio. Lo único que cambia en esta parte es que aquí tenemos 3 valores. Y en esta parte, que es la selección del tamaño de la medida de la leche, tenemos 4 porciones, por eso tenemos 4 valores, un LED y 4 sonidos diferentes que se reproducen en esta estructura de CAS. Ok, la segunda parte es sencilla. Tenemos 2 valores, temperatura real y temperatura deseada. Nuestra temperatura real nos la va a dar el MM35, que es nuestro sensor de temperatura. Si nuestra temperatura deseada es mayor a nuestra temperatura real, el calentador va a permanecer encendido. Si nuestra temperatura real aumenta la temperatura deseada, nuestro calentador se va a apagar, dando la señal al LED de calentado de agua que apagarse, y va a mandar la señal a una memoria, y esta memoria va a mandar todo el proceso a la tercera parte de la preparación del café. Tercera y última fase del ciclo. En esta parte tenemos el diálogo que está abierto de preparando café. Aquí tenemos nuestras 3 válvulas, que una va a permanecer abierta y las 2 van a permanecer en falsas, dependiendo de qué tipo de café seleccionamos. Aquí tenemos la selección de cuánto tiempo va a estar la válvula abierta, dependiendo de cuál vaso o cuál medida fue la que seleccionamos. En esta parte tenemos la válvula de la leche, y aquí abajo tenemos cuánto tiempo va a estar la válvula abierta, dependiendo de la cantidad que tenemos. Aquí nuestras válvulas, por seguridad, se van a cerrar las 3, nuestras válvulas del café. Y en esta parte tenemos el cierre de la válvula de la leche. En esto tenemos la apertura de la válvula del agua caliente. En esta parte tenemos el cierre del agua, y al final tenemos el apagado de la memoria, el apagado de ON, que es el que nos permite darle seguimiento fase 2 y fase 3, y nuestra conclusión de diálogo de café listo. Y así se termina todo el ciclo de la BIU. A continuación vamos a presentar cómo calentamos el agua. Para comenzar, utilizamos 2 relés. Los 2 relés los conectamos 3 patas iguales. El VCC lo usamos como señal. Su pata GND y IN lo usamos como tierra. Ok, para comenzar con el calentador, un relé va hacia el calentador de esta forma. El calentador se utiliza 110 volts, es decir, un enchufe con una corriente alterna. La fase de nuestro enchufe, de donde sacamos la corriente alterna, va hacia el común del relé, y el neutro va hacia el negativo de nuestro calentador, que en este caso sería este, y el positivo de nuestro calentador va al normalmente abierto de nuestro relé. ¿Y cómo funciona el relé? Pues al conectarlo, como es normalmente abierto, es nuestro interruptor, es decir, cuando esté prendido,
va a estar abierto y va a estar funcionando nuestro calentador. Cuando nosotros apaguemos nuestro relé, se va a apagar nuestro calentador. Ok, y vamos con el siguiente relé. Este relé va hacia la electroválvula y hacia nuestra fuente de 12 volts. El positivo de nuestra fuente de 12 volts va al común de nuestro relevador. El negativo, nuestra fuente de 12 volts, va al negativo de la electroválvula. Y que el positivo de la electroválvula va al normalmente abierto del relevador. Y así es como prenderíamos, apagaríamos el calentador y la electroválvula. Como les expliqué, nuestro relevador funciona como un interruptor, que al estar prendidos funciona cada uno. Ok, en este caso, nosotros llenamos este contenedor de agua. Por gravedad cae a nuestro calentador, que tiene una manguera aquí, no sé si se logra apreciar, pero tiene una manguera que cae aquí y aquí calienta el agua. Por física, simplemente nosotros llenamos el agua, por decir, hasta aquí. Nuestra electroválvula ya debe tener agua en esta manguera que viene saliendo del calentador. Ok, al calentar el agua, el agua caliente sube y el agua fría baja. El agua caliente sube por esta manguera y aquí ya mantenemos el agua caliente. Y al llegar a nuestra temperatura deseada, el relevador se enciende y enciende la electroválvula. Ok, pero ¿cómo sabemos a qué temperatura llegamos o cómo la requerimos? Utilizamos un sensor LM35, que su pata izquierda es la positiva, que la conectamos a los 5 volts del Arduino. Su pata derecha es la negativa, que la conectamos a tierra, y la pata de en medio, que es señal, la conectamos a una entrada analógica del Arduino. A continuación yo explicaré la realización y funcionamiento del embudo. Para realizar este embudo se utilizó una botella de plástico, la cual se cortó a una distancia considerada para que cayera al vaso. Una vez cortado en dos partes, siendo una parte la boquilla de la botella y el otro pedazo, para asegurar la caída de los insumos, estos se pegaron con silicón. Este embudo nos sirve para la preparación de nuestro café, siendo un medio para servirlo. Por ejemplo, cuando se selecciona un café chico con un cuarto de crema, lo primero que se realiza es que nuestro envase número 1, que contiene café, se abre cierto tiempo predeterminado, para después hacer lo mismo con el envase número 4, que contiene la crema. Una vez que nuestro vaso tiene los ingredientes, por la electroválvula sale el agua, obteniendo por fin nuestro café. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los servomotores, cómo los usamos y cómo sirven. En este caso, para la cafetera, usamos los servomotores para tener un buen manejo del servido del café. Cómo va a ir al vaso, a la taza en este caso, cuánta cantidad y así. Lo que hicimos, si pueden observar estas cositas azules, todo esto es un servomotor, y lo que hace esta parte es girarlo. Bueno, aquí están los engranajes que ya les mencioné, aquí están los engranajes por dentro, y esto lo que hace es girarlo. Esta tapita lo que hace es detener todo el polvo del café, de los dos tipos de café, el chocolate y la crema. Y lo que va a hacer es detenerlo, y ya al momento para servirlo se abre un poco por un tiempo determinado a unos grados determinados igualmente, y después se cierra. Va a estar abierto, está así, se abre un poco y de ahí ya sale el café, y después de un determinado tiempo se cierra. Para esto obviamente vamos a servir el café por encima de cada tubo. Cada uno de estos tubos usa un servomotor. El tubo número 1 es para el café normal, el número 2 para cappuccino, el número 3 está acá atrás,
es para el chocolate y el número 4 es para la crema. Así de ese orden, 1, 2, 3, 4 van conectados al Arduino en los puertos 6, 7, 8 y 9. A continuación expondremos de manera general las conexiones de nuestro Arduino, siendo estas 13 salidas y una que es nuestro sensor de temperatura LM35, nuestra entrada. Los componentes son los siguientes: 4 servomotores, 2 relevadores, un sensor LM35 y 7 LEDs, 6 en este caso verdes y uno rojo. Lo primero que haremos representar son nuestras tierras, cada uno conectando tierra a lo que sería el GND de nuestro Arduino Mega. Por consiguiente conectaremos nuestras fuentes, que serían de 5 volts, esto solamente para nuestros servos y para nuestro LM35, nuestro sensor de temperatura. Comenzaremos explicando las señales de primeramente los relevadores, que estos, si bien los estamos alimentando con 5 volts, los usaremos a manera de interruptor. Por lo tanto, los programaremos, es decir, los conectaremos a una señal digital para que se enciendan y se apaguen cuando nosotros queramos. El LM35 sabemos que es un sensor y por consecuente necesita o nos da una señal análoga. Es por esto la conexión aquí a A4, analógica 4. A continuación, las conexiones primeramente de los servos, que también son analógicas. En este caso los conectaríamos de este lado. Aquí por ejemplo representamos conexión en el 10, el 8, el 14 y el 21 parece. Estos números pueden cambiar, no son definitivos, dependiendo si la ranurita sirve o si nos es más práctico cambiarlo de posición, lo haremos. Por el momento lo representamos así. Finalmente, la conexión de nuestros LEDs, que como recordaremos nos ayudan a identificar nuestra elección de tamaño de taza y nuestra elección de café. Estos los conectaremos a una señal digital de este lado, y el LED rojo también, como podemos ver, tiene tierra y su alimentación sería directamente la señal. De no recibir señal alguno de los LEDs o alguno de los relevadores, estos no se activarán. Esto sería todo respecto a las conexiones de nuestro Arduino. Una vez visto lo que es el apartado de diseño, funcionamiento teórico, componentes, conexiones y programación, quisiera hablar un poco sobre todos esos problemas que tuvimos al momento de hacer lo que es la cafetera. El proyecto propuesto por el maestro era algo sencillo, era un programa con el cual una cafetera seleccionábamos el tamaño de vaso y la cafetera preparaba el café automáticamente a cierta temperatura. Era un proyecto sencillo, pero como con la mayoría de nuestros proyectos del equipo, quisimos llevarlo más allá de las indicaciones del maestro. Y esto, al hacerlo así, nos trajo problemas que no nos esperábamos. Empezando por el apartado de diseño. El diseño tardamos aproximadamente entre 2 o 3 semanas para saber cómo iba a ser. Si bien el día que el maestro propuso el trabajo en clase, nos juntamos, hicimos una lluvia de ideas de cómo lo queríamos, dejamos de lado muchas cosas en cuanto al diseño, como por ejemplo pensamos incluso hacerlo de acrílico o hacerlo con forma de una de estas cafeteras que están aquí, que son como ovaladas. Dejamos todo eso de lado por temas de tiempo, por temas de complicaciones, por temas de costos. También hubo la idea de que por medio de algún brazo o de algún servomotor que te sirviera el vaso que tuvieras seleccionado, que lo pusiera automáticamente justo debajo de la boquilla por donde sería el café y el agua, pero por temas de complejidad también lo dejamos de lado. Después venía el cómo calentar el agua. Teníamos varias ideas y la idea central que teníamos era utilizar un sistema de calentamiento por inducción o un sistema resonante. El sistema resonante consta de una bobina
de manera simplificada, una bobina y un capacitor. Al momento de cargar el capacitor, al momento de cargarlo y quitarle la energía, este capacitor se va a descargar sobre la bobina. La bobina va a generar un campo magnético. Al momento de colapsarse este campo magnético, genera una corriente eléctrica que a su vez vuelve a cargar el capacitor y así constantemente. Hicimos 3 circuitos, uno virtualmente y 2 hechos a mano. Los 2 hechos a mano, uno lo hicimos en placa preperforada, no funcionó. El otro quemó un protoboard, lo hicimos en preperforada y después ya no funcionó. Entonces, por temas de tiempo, decidimos desechar todo eso. Después, hicimos un sistema similar al funcionamiento de cómo enfría un auto el motor, que es un depósito, una bomba, un motor que es lo que calienta el agua, y un radiador. Del depósito a la bomba fluye el agua, de la bomba al motor, que es lo que calienta el agua. Esa agua caliente sale del motor al disipador, al radiador que enfría el agua y finalmente regresa al depósito. Quitamos la parte del radiador y lo que haría nuestro circuito con una de estas resistencias que tienen como forma de U, que tienen las cafeteras, era calentar de manera nominal o de manera constante toda el agua y no calentar nomás cierta parte del agua. ¿Qué pasó? Como nosotros utilizamos una bomba de estas pequeñas de plástico, estas bombas funcionan por succión a base de pistones moviendo una membrana. De manera simplificada, son como 8 pistones que se mueven en forma circular, moviendo a su vez una membrana de forma circular también. Lo que pasó es que como esta membrana, aparte de ser de plástico, era plástico flexible, es que al momento de hacer las pruebas con agua caliente, esta membrana se comprimía. Y al momento de comprimirse, dejaba de funcionar la bomba. Ya no succionaba agua, ya no movía agua. Entonces era desechada totalmente. Tuvimos 2 incidentes con bombas de agua de este tipo, por lo que finalmente decidimos descartar eso. Y como teníamos problemas con el movimiento del agua y el cómo calentarlo, decidimos dejar todo eso de lado y enfocarnos en los depósitos para no perder tiempo, por así decirlo. Entonces se dio la idea de utilizar un dispensador de agua. Este dispensador de agua solucionó tanto el depósito donde se ponía el agua normal, el agua de garrafón, y donde se calentaba, dándonos el depósito donde usualmente va colocado el garrafón y el depósito que donde adentro tiene una resistencia y se calienta el agua. La escuela fue muy amable al momento de ir a la bodega y regalarnos este dispensador de agua que estaba inservible. Entonces lo desarmamos y al momento de desarmarlo, como no checamos cómo iban las conexiones, los 2 recipientes los conectamos al revés. Esto ocasionó que la tercera bomba que conseguimos, que la utilizan los carros para el sistema de aspersión que limpia el parabrisas, pero al momento de darnos cuenta de que habíamos conectado las cosas al revés, nos dimos cuenta que no necesitábamos la bomba de agua y pudimos solucionar eso rápidamente. Y utilizamos una electroválvula. Con la electroválvula también tuvimos problemas, porque inicialmente utilizamos una casera, que aquí está la foto, que es un servomotor conectado a una válvula de agua. La idea se escuchaba bien, pero al momento de hacerlo, como desarmamos el servomotor, lo abrimos, quitamos los controladores y lo conectamos directo, esto ocasionó que el servomotor se quemara, por lo que quisimos desechar eso y compramos una electroválvula normal. Pudimos solucionar, conseguimos la electroválvula y logramos que funcionara el sistema de calentado de agua. Después seguía el sistema para servir el café, el cappuccino y el mocha en polvo, que inicialmente teníamos una idea que ya la explicó Lilibet. Esa idea la tuvimos que desechar porque no sabíamos cómo hacer los cilindros en los cuales se irían los tornillos o los espirales, por así decirlo. No supimos cómo hacer esos espirales y por temas de tiempo decidimos dejarlo, abandonarlo. Y optamos por un sistema más sencillo que ya se explicó. Después de eso faltaba agregar el embudo, que el embudo sí teníamos una idea clara de cómo iba a ser. Lo agregamos, colocamos el Arduino en una zona elevada para que no se mojara. Hicimos todas las conexiones. Técnicamente ya teníamos todo completado. Quisimos agregar detalles estéticos como
el contact con tonalidad de madera. Hubo muchas ideas que se descartaron, hubo muchas ideas que sonaban muy bien y que al final no las hicimos, pero finalmente lo conseguimos. Sinceramente estoy orgulloso de mi equipo, ya que pudimos afrontar todas esas dificultades, pudimos seguir adelante a pesar de los problemas, salían soluciones a problemas que creíamos que no íbamos a poder solucionar.